Cordial saludo, mi nombre es Diana Patricia Rincón, pertenezco al grupo número 32 de Antropología. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, para poder contestar esta pregunta, tenemos que hablar del comportamiento que tiene cada individuo frente al otro individuo que hace parte de ese grupo o nivel social. Estos grupos pueden estar determinados en una banda, en un barrio, en una ciudad, en una tribu, el cual exige que cada individuo se comporte de tal manera frente al otro, pero este comportamiento tiene que acoplarse a los otros integrantes de este grupo. Cuando hablamos de antropología podemos determinar que esta, a través de la historia y por causa de la diversidad de culturas que han surgido, han definido una identidad única que la diferencia de los demás grupos, pero que a su vez depende de las otras conductas para su evolución, donde se pueden adquirir nuevos comportamientos. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Para entender esto tenemos que recurrir y irnos a nuestros inicios, a la aparición o al descubrimiento mismo de la cultura. Es necesario sentarnos a entender las conductas y los pensamientos que a lo largo de la historia se han desarrollado en el individuo, como mecanismo de evolución en las capacidades de integrarse fácilmente a un grupo, teniendo en cuenta que esta evolución se adquiere con la observación de cada individuo, la adaptación a nuevos conocimientos, desde que nacemos hasta nuestra edad adulta. Cumpliendo en cada ciclo de nuestra vida, lo hacemos lo hacemos de manera diferente. Cuando somos niños, observamos de una manera diferente a como cuando somos adultos. En cada momento lo estamos observando, aprendiendo, adaptándonos, y asimismo, cuando llegamos a un momento de nuestra vida, pues lo transmitimos a nuestras próximas generaciones. Esto depende también de cómo el individuo satisface sus necesidades a través de las relaciones sociales, como lo define Taylor. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La transformación de este concepto se ha realizado a través de la simbología. Lo hemos hecho, cada persona de hecho lo hace de forma diferente, como medio de comunicación para hacernos entender, para transmitir un mensaje. Lo hacemos entre los miembros de los grupos sociales con el fin de identificarnos, de comprendernos entre sí, de aprender el uno con el otro. Estos símbolos, los cuales se pueden representar a través de acciones, objetos, escritos, dibujos, sonidos, sentimientos, y allí es donde se plasma la manera en la que se desarrolla la evolución del hombre en un entorno del cual podemos aprender para las futuras generaciones. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Las diferencias entre estos dos conceptos radican en que a una es el modo en que se agrupan en un mismo entorno. Esto quiere decir que la cultura habla de un grupo, el cual se caracteriza por una identidad a través de su comportamiento, conocimiento, religión, creencias, experiencias, y la sociedad surge de cómo los individuos comparten o se adaptan a un entorno para tener una interrelación con los demás individuos de ese grupo, buscando para sí mismos un desarrollo a lo largo de su existencia y para asumir un papel importante dentro de ese entorno. También podemos encontrar en una sociedad la diversidad de grupos con culturas diferentes, donde se hallarán grandes diferencias una de la otra, pero que a su vez pueden aprender de su cultura entre sí. ¿Cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? ¿Qué es la enculturación? La encultura se presenta especialmente desde el nacimiento del individuo, pero no se descarta que en algún momento de la etapa de la vida desee cambiarla y adoptar otra cultura donde se deba iniciar el proceso de aprendizaje. Otra vez los comportamientos y los símbolos. La enseñanza a la cultura a través de las generaciones anteriores debe darse sin alteraciones,
con el fin de preservarse hacia el futuro. El relativismo hace referencia a la diferencia que existe entre las culturas que conforman una sociedad. Eso se presenta porque en algún momento de la etapa de la vida el individuo se presentó una modificación en la enseñanza de la cultura o posiblemente por algunas condiciones que la misma cultura pueda permitir a quien las cumpla. El etnocentrismo se presenta cuando una cultura resalta sus cualidades como símbolo de superioridad sobre las demás culturas. En estas diferencias se resalta tanto la parte física como la parte social o la religiosa, generando una especie de discriminación y desigual. Un ejemplo del etnocentrismo podría ser los partidos políticos, algunas tribus, donde se puede apreciar la discriminación y el desigual dependiendo de la cantidad de dinero que posea un grupo con el otro perteneciendo a la misma cultura, al mismo grupo cultura. Doy por terminada mi exposición. Cordial saludo.